sobre mi experiencia trabajando como auxiliar de conversación inglés. Trabajo en el Instituto de la Mexicana con Marisa y bueno, primero quiero destacar mis responsabilidades en la escuela, así que puedo dar un conocimiento de lo que hago día a día. Primero, hago clases con edades entre 12 y 18, con estudiantes de varios niveles de inglés, de A1 a C2. Y hago clases sobre conversación en inglés, porque pensábamos que es mejor como así, para educar y mejorar las habilidades conversaciones de los alumnos. Si solo están hablando conmigo en inglés, es mejor porque no hablamos en español y solo practicamos el inglés. Y también tengo que planificar y dar las clases por mí mismo. Vale. Ahora voy a hablar sobre mi experiencia enseñando hasta ahora. ¿Qué experiencia previa he tenido trabajando en una escuela? También tuve la oportunidad de trabajar en una escuela en Inglaterra. Trabajé durante 3 meses en una escuela en Manchester y era bien. ¿Cuáles eran mis expectativas antes de comenzar en esta posición? La verdad es que no sabía de lo que esperar. Es que nunca fui a una escuela española, así que no sabía cómo está y no he tenido expectativas en realidad. ¿Qué me sorprendió de trabajar en una escuela en España? Me sorprendieron las diferencias entre las culturas, más de la escuela. Es que en una escuela de inglés es más fija, los alumnos tienen que llevar un uniforme y tienen que hablar a los profesores de apellido y todo eso. Y aquí en España no es el mismo, es diferente. Y esto me sorprendió mucho porque no sabía. ¿Y cómo encontrar esta experiencia en general? Bueno, en general, por la mayoría, era bien, ¿no? Me gusta mucho trabajando aquí y los alumnos me ayudan mucho a establecerme aquí y los profesores también me han ayudado mucho con todo, con el TIE, con las clases, con lo que necesito. Bueno, ahora sí. Sí, haré yo un poquito la introducción y ya está, y luego él ya explica todas las actividades. La situación de aprendizaje que elegimos estaba dentro del contexto de un proyecto que hacemos en tercero de ESO, proyecto de centro, que se llama Sostenible, ¿vale? Sobre las ODS, sobre los Objetivos de Desenvolupament Sostenible, català. El reto, entonces, dentro de este proyecto de todas las ODS, cada asignatura trabajaba sobre una ODS. Nosotros teníamos la ODS número 5, que es la igualdad de género. Y entonces el reto que nos propusimos antes de empezar la actividad era si realmente existe la igualdad de género o no, qué podemos hacer otro que era qué podemos hacer para combatirla como individuos y como sociedad. El producto final que nos propusimos dentro de esta actividad había dos en realidad. Uno es una campaña en forma de póster, de Canva y así, en defensa de la igualdad de género. En realidad eran 2 pósters por grupo. Y después había un Padlet con las actuaciones que ellos proponían como individuos y como sociedad también. Sí, entonces, pues aquí ya lo veis, eran los diferentes proyectos, los diferentes objetivos y el de igualdad de género, que es el que nosotros escogimos dentro de la asignatura de inglés. Y ahora Morgan nos explicará las actividades que fuimos haciendo. Sí, bueno, el proyecto consiste en más o menos 7 actividades y
por la mayoría es una actividad para cada clase, pero las primeras actividades son más pequeñas porque están para introducir el tema y para presentar lo que vamos a hacer. Así que la actividad 1 era una lista de vocabulario y la actividad era que los alumnos traducieron las frases importantes del español al inglés y también al catalán, creo. Sí. Y el objetivo de esto es solo para obtener un mejor entendimiento de la lengua que vamos a usar en el proyecto. La actividad 2 era una prueba sobre sus conocimientos. La actividad era una prueba antes de comenzar el proyecto que haríamos saber lo que los estudiantes saben sobre el tema y lo que no saben. Y bueno, esto es el objetivo, para comprender cuánto conocían los estudiantes antes de comenzar. La actividad 3 era un vídeo de Malala y un texto para responder. La actividad era que los estudiantes vieron el vídeo de la historia de Malala, el anuncio, y respondieron a algunas preguntas y hacíamos una discusión sobre el vídeo también. El objetivo de esto era para dar más información a los estudiantes y también dar un punto de vista diferente. Es para poner a los estudiantes en un lugar diferente de suya, para pensar cómo afecta a la gente de diferentes países la desigualdad de género. Bueno, y aquí podéis ver el texto y los alumnos tienen que poner las palabras que faltan en el texto y eso. La actividad 4 era un ejercicio de juego de roles. En esta actividad los estudiantes recibieron diferentes tarjetas con una rol, con una persona, y tienen que responder a diferentes situaciones en nuestra carta, en nuestro rol. El objetivo de esto era poner a los estudiantes también como el vídeo de Malala, poner a los estudiantes en un diferente lugar y pensar en cómo afecta la desigualdad de género a la gente en diferentes maneras. Así puedes ver el parte 1 y parte 2, parte B. También aquí los tarjetas de roles son ejemplos y las situaciones, y aquí hay una foto y como puedes ver los estudiantes se pararon en una fila, y cuando leí la situación los alumnos hacían un paso si están de acuerdo con la situación en su carta. Si les afectaba su situación. Sí. Y al final lo que se veía era cuántos pasos había dado cada alumno, dependiendo de la situación, pues había que se habían quedado igual, dependiendo del país y de su situación, y había que les afectaba mucho, entonces habían dado 4 pasos. Sí, también hay un video pequeño que muestra esta actividad. I have the confidence to make my own decision about my money. I have the confidence to make my own decision about my money. I have emotional documentation like have it or not have it. Bueno, sí, como podéis ver es esta actividad. La próxima actividad estábamos introduciendo las campañas y los proyectos. Espera, perdona, Morgan, que te interrumpa. Después de acabar esa actividad, en clase estuvimos discutiendo, están las fotos después, me parece. Sí. Estuvimos poniendo en común el resultado de esta actividad. ¿Vale? Entonces cada uno comentaba en qué sentido se había visto afectado o no y por qué. ¿Vale? Me parece que hay alguna foto después. Sí, hay una foto al final.
esta es la presentación que usamos para presentar los proyectos. Voy a hablar muy rápido sobre esto. Como podéis ver, aquí tenemos diferentes preguntas sobre el tema. ¿Es la igualdad lo mismo del feminismo? Y dónde podéis encontrar la discriminación hoy en día. También tenemos diferentes hechos sobre el tema en inglés. Y también algunos vídeos discutiendo diferentes campañas como la campaña No es No, He for She, y también más vídeos sobre eso. Y también hay ejemplos de eslogans, porque en los proyectos los alumnos tienen que pensar en un eslogan y su propio eslogan es para dar ideas a vosotros. O sea, con este PowerPoint lo que hacíamos es darles como material para que ellos a partir de aquí después pudiesen elaborar su propia campaña. Sí. Los diferentes hechos, diferentes modelos de eslogan o de campañas de diferente tipo, para que tuviesen una idea de lo que tenían que hacer. Vale, al final de la presentación introducíamos los proyectos y como podéis ver, los alumnos tienen que crear dos pósters, un positivo y un negativo sobre un hecho que han elegido. Así que tienen que elegir un negativo para representar donde hay desigualdad que afecta a la gente de una manera negativa y un hecho que muestra un cambio o donde hay una mejora. Y para sus campañas tenían que buscar un hecho, pensar en un eslogan, sacar una foto que refleje el eslogan y también crear una etiqueta, un hashtag. Vale. Bueno, no puedo. Vale. La actividad 6 era para crear vuestra propia campaña. En la actividad los estudiantes fueron introducidos al foco de este proyecto y era para crear sus propios pósters y campañas. El objetivo era que los estudiantes crearan sus propias campañas para despertar conciencia a este tema y de la desigualdad de género. Y aquí podéis ver dos ejemplos de los pósters que creyeron y algo que aquí podéis ver es un grupo hablando sobre su póster y explicándolo. Y la actividad 7 era las reflexiones de los estudiantes sobre sus campañas y sus proyectos. En la actividad les pedía a los estudiantes que reflexionaran sobre sus proyectos. Tenían que idear dos cosas que podemos hacer, que podrían hacer como individuos para mejorar la situación o para ayudar. Y también uno que podemos hacer como una sociedad y para resolver desigualdad de género. El objetivo de esto es para que los estudiantes piensen críticamente sobre sus proyectos y cómo podemos resolver los problemas que hemos mencionado al principio, que existe el problema de
desigualdad de género y qué podemos hacer para mejorarla y para resolverlo. Y sí, aquí es el Padlet donde los alumnos subieron sus respuestas y sus... sí. No sé si podéis ver o podéis ver. Y bueno, hay algunas fotos de esta clase donde estábamos hablando sobre sus reflexiones que podemos hacer y sus reflexiones sobre el proyecto en general también, sus opiniones sobre el tema y si han disfrutado estudiando por ese tema o no. Y aquí, como Marisa mencionaba, es una foto sobre la discusión después de la actividad 4, creo. El juego de roles, Sí, el pasillo, aquí es donde lo estaban poniendo en común. Sí. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis algunas preguntas, responderé con mucho gusto. Good morning, everybody. It's Pilar Set. I'm teacher from Països Catalans School. And I'm Hart Hafner. I'm the auxiliary from Chicago, in the United States. Okay, first of all, this is our first session meeting here because we had some problems to assist the previous ones. So for us, it's nice to meet you again. And let's move on because as now we are a primary school in Balafia neighborhood, okay? And we are going to do a kind of presentation about Tahar. And this is our language assistant. I must say that we had some problems with the visa, and he arrived on the 7th of December. Okay, so short time for us. And he's attending Cycle Superior, year 5 and 6, mostly with me in the English class, and also in year 4, and some specific interventions at school with the little ones, okay, the year 1 and 2 and 3. And we are going to first we are going to talk a little bit about the task he does in the school, in the classroom, outside the classroom, and afterwards he's going to explain the learning language he prepared, right? And he did. In the classroom, normally he's doing the reading time, the morning reading time, and every from 9 to 9:30 in the different classes we passed on. Also, we work in speaking groups, games, and learning situations, mostly in year 5 and 6. All right. Outside the classroom, he participates on school trips, also different festivities at school. And one thing that he does every Monday is doing the radio program. It's called the school menu, and he's doing with the two kids from year 6. Let's listen to the video. Today, our spicy and delicious menu will be starter green bean with potato, main course starter with sausage with salted beans, and for dessert seasonal bread. Enjoy your meal and finish chest. Good morning, Països. Today, our healthy and delicious menu will be, for the starter, we'll have pico, macaroni, gratin, then the main course, fish soup, and for dessert, seasonal fruit. Tomorrow, Tuesday, our healthy and delicious menu will be starter, green bean with potato, main course, tartare sauce, sausage with sauteed beans, and for dessert, seasonal fruit. Enjoy your meal and thank you, chefs. That is a very successful activity. We used to do it every week, so because in our school, every morning is the radio time, and we congratulate children, and we also make announcements. So, and that is the English intervention. Okay? And, well, And now, they've gotten a lot more comfortable with it the past few weeks.
So now you are going your turn. Yeah, so my learning activity, we had decided to do it on a cultural experience that is from my hometown, Chicago, and tied into English and the history and discuss culture. So the first session, we started with the mind map, where we just had St. Patrick's Day in the middle of the board, and then we were trying to figure out what all the students knew about St. Patrick's Day and its place in American culture, and just to sort of test what they know. And then I made this PowerPoint presentation of St. Patrick's Day. It has like history, it's got little games, it's got information about the United States and the geography. And I guess they This is the second slide. Yeah, so the St. Patrick's Day packet. Making some samples. Yeah, some of the students have finished it, and almost finished it. And we also spent time decorating the front lobby of the school and the classrooms with other St. Patrick's Day iconography, I guess. And it seems like they enjoyed it. It was like leprechauns, Irish flags, American flags, the leprechauns' hats, shamrocks, everything like that. Yeah, of course. And then, so the third session, there were more decorations. You see we've got our flags up here. There's St. Patrick's Day. There's a "Kiss Me, I'm Irish" thing, which is seemed a little strange to the kids at first, but Yes, because we some children, they knew about St. Patrick, because now it's a little bit more on fashion, but before we didn't know about him, about this celebration, and in the school we didn't celebrate St. Patrick's Day. yeah. And even though it is originally an Irish holiday, I spend more time, during the PowerPoint or the presentation at first, I spent more time talking about how it changed from an Irish holiday to an American holiday, and how it has influenced culture around the world as well, in other countries. We made some crafts. Each student had to make a little badge, sort of. It doesn't look like it's on the picture here, but they had to make a badge that was green and had some of the symbols of St. Patrick's Day, as well as a common phrase like "Kiss Me, I'm Irish," or "Luck of the Irish," or something similar to that. On the radio announcements in the morning, we also made sure that the students knew to wear green, because there's the myth that if you don't wear green on St. Patrick's Day, you'll get pinched. And then one of the activities we did was on the playground, and it was actually not an Irish activity or anything. It was just an American playground game that I grew up with, and the children all had to talk to each other in English. Well, we tried to make it in English so they could communicate about the rules of the game, how they're going to move around the little playing board that they had, stuff like that. And then, so the reflection was about foreign traditions that they celebrate nowadays in the school, that, well, here in Spain and Catalonia, that they might not have known about before, and obviously they just learned about St. Patrick's Day, but we talked as well about Halloween, Thanksgiving specifically for Pilar, because of her previous auxiliary was from America as well, and he did his presentation on Thanksgiving, and just other cultural traditions around the world that have been able to be spread to Spain through the internet, as well as other just integration around the world, I guess. And then, that was most of our, that was my presentation, I guess, and that's what I tried to introduce to the students at Països Catalans. It's nice to this topic, the celebrations. It's nice for children, okay, in the small ages also,
because they heard or they knew something, okay, but to have the opportunity with a native one that he could explain us the origin and why, for instance, in America they celebrate this European festivity or Irish festivity, and it was nice to think that learn that in America, as here now it happens in Spain, a lot of different people from around the world are settled down and they grow like Americans or like Spanish people, Catalan people from different origins. So it's nice that we have to give children this sense of global world we are in. Yeah, and I mean, in Lleida, it's already, well, I can tell that it's already like a very multicultural city. So it seems like they already had a taste of that, but I'm always happy to help. So a big applause. I just mention 1, something. 2, 3. Okay, I just want to mention something before starting. Our case is that our language assistant arrived very late. He arrived in the middle of February, so and he was also ill for some days. So it's difficult to prepare a didactic unit, a complete didactic unit. So we focus especially on speaking, and we try to arrive as many students as possible. That's why we make a kind of timetable, a schedule, for younger students, first, second, and third officer, and fourth, and similar with fourth and first and second bachelorette. So we haven't prepared a so complex didactic unit. We have focused. He also helped us for 1 week practicing the speakings of students who are going to who took the English B1 and B2 in the Escola Oficial. So we thought it was interesting if we prepared some students. It was interesting. He helped us, and one of our teachers, and he prepared those students for 1 week, and the other weeks. Easter, etc., we couldn't do as much work as you have done. He will show you the different. We had an idea of preparing a kind of topic, and he did that topic in different levels, and he changed activities, but it was not followed as it was in your case. Okay, and apart from that, also papers. A lot of problems with the TIE and all those documents. It was late, and I couldn't attend those meetings because we didn't know if he was coming really or not. So it's my really nearly first time, and that's it. Okay, you can start. Yeah, I know you guys have no power over this, but when it comes to the visa application process from the American end, it's a pain. But whatever. We're here at least now. Papers. All right, comencemos. And you can speak Spanish and English, so he will help. I'll switch back and forth if you guys don't think it's okay. But all right, so here's my presentation. Lessons, transportations, and the magic of animation. That is literally the only reason this video exists, because I couldn't get it to fit into Genially. Anyway, so as Teresa has already mentioned, I covered many topics while I was there in Institute Joseph Alberto, but I decided to focus on one which I thought I can speak about the most to as many students as possible. And in this case, it was, as you can see, I spoke about many things, myself, music, and holidays, like in my case, the 4th of July. But I focused more on urban transportation. And since I was under the impression that you guys wanted a didactic unit, I kind of created a bare bones one here for you guys, which, for your benefit, if you want to go over, you can, about how I went, the methodology and of the activity and the resources that I used for it. But for the most part, I'm just going to give a basic explanation of it now. So, sorry. So,
basically, the method that I used in order to get to these students was to use a PowerPoint presentation, which I believe was the most effective, because the students that appreciated this topic the most were the ones that were in first and second of baccalaureate. So in my case, I would introduce the PowerPoint not with a title screen, but with an image, for example, in my case, a map of the city, of the neighborhood of downtown Miami, and their town of Les Borges. After giving up the presentation, which would last no more than 4 to 5 minutes, I would ask them questions to see if they could summarize what I had talked about, and then I would open the floor for them to ask questions if they're curious about anything that I had mentioned. And in their case, they were, because para ellos era inaudito que los Estados Unidos, siendo un país tan avanzado, tenga un transporte público inexistente. It made no sense to them that our public transportation was that awful. Any other American assistant here can attest to that. After that, I would assign them into groups where I would give them a specific handout where they are supposed to answer a question, a debate question, which then they will talk amongst themselves, so that once they are done building arguments and discussing about the topic, after a few minutes, as an entire class, we can debate the merits of, the American system of transportation or the Spanish or European method of transportation. And I particularly loved this activity because it allowed me, or this portion of the activity, because it allowed me to talk to them intimately. This would allow me to directly have a conversation with them. It wasn't just me talking to them from the screen or the pulpit, let's say. I would sit next to them and talk to them, gauge how they feel about certain topics and so on and so forth. So, as I said before, this topic worked best with first and second of baccalaureate. And that makes sense. Those at around that age, those are the students that know the most English. No ha de sorprendernos que los de primero y segundo de bachillerato aprecien esta actividad más que los demás, porque son los que más entienden inglés, son los que más pueden conversar. Fourth of ESO, they could handle the topic or the discussion or the activity a little bit, but it was hard to get their attention or their interest. And for example, part of the activity included a video, which they had to watch and then summarize what the topic was about, right? What was the narrator arguing for? Some of them appreciated, others, there was no way I was going to show them the video. They weren't going to pay any more than 3 minutes of attention, so. And for first to third of ESO, no video at all. Like, I really, really wanted to, despite the fact that I took great efforts to provide subtitles in Catalan for the video, I just really couldn't. Pedestrianized streets. So, hold on. No, because there should be, there you go. Despite actually putting subtitles in both English and Spanish, like, some students couldn't, it wouldn't be beneficial to show them. But, that's part of the learning process. Not all of the topics were winners. Not all of the groups would take advantage of the topic as much. I had to learn, lesson by lesson or class by class, which one was better. I had to take it, accept advice from Teresa to see which activities were more productive, which ones were of higher value, which ones could initiate a conversation more easily, so on and so forth. Como ya dije, algunas actividades no fueron tan productivas como otras, o tan efectivas, no tan interesantes, y era un proceso de ensayo y error, no sé cómo, prueba y error, no sé cómo decir eso en castellano. Because of this, I would often just, I forget the phrase, but I would choose a different type of activity that doesn't require so much
paying attention to a specific presentation, a trivia activity more than anything that would relate to the topic that we discussed, or just grammar questions about English. For example, a Jeopardy game, which I provided a GIF example of here. But there were plenty of other activities that I also made for them, like Family Feud or Kahoot, which we're all very familiar with. I had like a list of concerns here, but I literally took out this entire slide because I then realized you guys have had multiple meetings and sessions with each other. Ustedes se han encontrado varias veces y esta es la primera vez que pude venir. Si hubo una preocupación que tuve or a concern that I may have had before, I'm sure it would have been addressed the first or second time I was here. But unfortunately, as was the case with our friend over here, this was the first time I could make it. So I didn't really have any concerns. I do have personal suggestions, if you guys would mind hearing it, regarding the making a presentation. I do absolutely advocate for the use of animation and visual editing. It helps not make the presentation boring. Of course, we like images and animation and all that stuff, but I'm talking about like GIFs that I used or stick figures walking around and so on and so forth. I believe I have an example of this. Deberían usar imágenes animadas, cosas que le llamen la atención a los muchachos, porque obvio, hasta los más pequeños tienen dificultad prestando atención a una diapositiva de PowerPoint. Hacer eso, to do that, makes the difference between this and this, which was a PowerPoint presentation that I was tasked with doing in college. Basically, the assignment was to make a 5-minute presentation about whatever we wanted, but the only caveat was that you had to make it at least 20 slides long. It could only be 5 minutes long, but it had to be made with 20 slides. And I'm like, awesome. And that's when I learned that it was what you see on the screen is more important than what you can read. Obviously, with that in mind, in order to do that, I would suggest having the adequate software. I know you guys don't have much control over this either, but I would maybe petition the local Department of Education to provide every school in Catalonia with PowerPoint at the very least, because like I would do all of my presentations on PowerPoint, and you can't imagine the amount of times I had to open up LibreOffice and find out that it doesn't work, open up Google Slides and find out it doesn't work, open up Microsoft Office Cloud and find out that it doesn't work. I would literally have to convert the PowerPoint into a video just so the students can see it. So I don't know, maybe you guys can advocate for the department to do that. And basically that's it. That was my experience with the presentation at Institute Joseph Alberto and my suggestions regarding the map. Hola, buenos días, soy Max y soy el auxiliar en Escuela Joc de la Bola. Somos una escuela de educación primaria y infantil aquí en la ciudad. Y antes de presentarles nuestras situaciones de aprendizaje, voy a pasar a Monse, que nos hablará un poco de la enseñanza de inglés en nuestra escuela y sus perspectivas del programa. Now. Vale. Mira, principalmente queríamos decir de que nuestra escuela es de educación primaria y cuando supimos que teníamos y nos habían dado la actividad de conversación que hacía muchos años que esperábamos, lo primero que hicimos fue elaborar un horario de manera que él interviniera en el máximo de cursos posibles, ¿no? Incluso ha hecho clase alguna sesión en educación infantil, aunque no estuviera establecido al principio, pero nos daba a veces, o sea, había un grupo que estaba fuera en una salida cultural por la ciudad o por donde fuera, pues entonces Max iba a infantil y les ha gustado también mucho. Hemos intentado de que durante toda la semana interviniera en todos los grupos, ¿de acuerdo? Somos una escuela de doble línea
de manera que el horario nos ha dado bastante bien, respetando sus horas libres también, y ha funcionado muy bien. Sobre todo, como todos, nos hemos centrado en la comunicación oral, que es lo más importante, y en los niños también hemos obviado que él sabía castellano o español y hemos dicho que solo sabía inglés. Y es la manera que han hecho una inmersión total y real, ya que a él siempre se le dirigen en inglés, cosa que conmigo a veces no hacen, porque yo, por ejemplo, también hago castellano en sexto, o sea que claro, ellos saben que no soy nativa, en cambio Maxi. Las actividades que he hecho principalmente con esta comunicación oral han sido canciones, juegos, sesiones, sobre todo también hacemos Library Corner, que hacemos pues un rincón con la biblioteca y hacemos la clase normal, pero él hace lectura a un grupo mínimo, reducido, role plays, dialogues in pairs y de arte dramático. También interviene conmigo en una sesión de Arts and Craft, de manualidades, y lo hacemos todo en inglés y ha ido todo muy bien. Y no quería dejar de decir de que hemos estado súper contentos con Max, de su trabajo, que es muy responsable, muy trabajador y que los niños están encantados, que era el principal objetivo. Bueno. ¿Cómo es que no pasa en eso? No sé. ¿Qué da? ¿Para los técnicos? Pues aquí algunos ejemplos del trabajo que realizamos. Y como os he dicho, mi función como auxiliar se centra en la comunicación oral, pero también hemos aprovechado mis prácticas para ofrecer y introducir perspectivas y conocimientos sobre la cultura y la vida contemporánea del Reino Unido. El mejor ejemplo de ello fue nuestra English Week en marzo, una semana para promover y difundir la lengua y la cultura inglesas en toda la comunidad escolar. Debido a mis prácticas aquí en la escuela, decidimos este año que nuestro tema sería sobre mi ciudad de Londres. Cada ciclo tenía un tema específico en el que trabajar, además de participar en algunos eventos escolares, cuyos detalles se pueden ver en la pantalla. Elaboramos un folleto informativo para las familias y también decoramos la escuela. Aunque fue una semana muy ocupada, especialmente para mí, concluimos que había sido exitosa y culturalmente auténtica, proporcionando algo de interés y diversión para todo el personal y los estudiantes. Sí. ¿Quieres que ponga el mío? Algunas de nuestras situaciones de aprendizaje más exitosas están relacionadas con nuestra English Week, siendo las actividades a las que hemos dedicado mucho tiempo de preparación. Estas actividades combinan elementos orales y culturales y creemos que son transferibles a otros centros. Hoy voy a presentar 3 situaciones, uno para el ciclo medio, otra para el ciclo inicial y infantil y otra para superior. Pero me centraré principalmente en la situación del ciclo medio, ya que es el ciclo en el que Montse y yo trabajamos juntos. Pero brevemente voy a presentar las otras 2. Esta primera situación no es directamente sobre Londres, nuestro tema de English Week, pero también está basada en este libro que cuenta una historia sobre niños que tocan diferentes instrumentos juntos. Utilizando una canción y una adaptación en vídeo del libro, los estudiantes aprendieron y practicaron un nuevo vocabulario conmigo y en la pantalla utilizaron herramientas visuales para identificar los instrumentos sobre los que se basan las estrofas pegadizas. Aprendimos la letra y por grupos los estudiantes prepararon algunos bailes para imitar a los instrumentos mientras cantábamos juntos. En las diapositivas hay algunos detalles adicionales, puntos de evaluación, fotos y enlaces a los recursos que utilicé también. En suma, aprendimos el inglés a través de la música. ¿Paso por el vídeo? Sí, si quieres. This afternoon, we are doing storytelling. Now, we are going to be doing an activity about this book, okay? Now, we're going to do something slightly different. We're not just going to read, okay? We're going to do an activity about this book, which is called I
es un ejemplo. Muy bien. La siguiente situación también está relacionada con nuestra English Week y es diseñada para el ciclo superior. Esta actividad es la situación que Ana vino a ver en nuestra escuela e integra gran parte de la lengua y la gramática del curso de inglés de nuestra escuela, además de algunos elementos culturales sobre Londres. Sí, empezamos con algunas actividades de calentamiento antes de explicar la actividad. Y luego los estudiantes trabajaron por grupos en juegos de rol. La idea fue que los estudiantes piensan en formas de visitar a Londres dentro del aula, como si fueran turistas y taxistas en un taxi londinense. Sí, hicimos la actividad y también hicimos una ficha de ayuda para apoyar a los estudiantes mientras hacían y respondían a preguntas. En suma, fue una actividad muy exitosa, se desarrolló muy bien cumpliendo sus objetivos orales, culturales y del trabajo colaborativo. Y de nuevo tienes algunos puntos de evaluación, los recursos que utilicemos y también ejemplos de las diapositivas, la ficha de ayuda y la ficha de autoevaluación. La última situación en la que quiero centrarme es una del ciclo medio y es la actividad que Montse y yo hicimos juntos durante nuestra English Week. Se trataba de los monumentos de Londres, que realmente me permitió compartir mis propios conocimientos personales sobre un lugar que es muy importante para mí. Esencialmente consiste en llevar a los estudiantes en un viaje a lo largo del río Támesis, disfrutando algunos de los monumentos más significativos y hechos interesantes sobre ellos y en los que se basan las actividades de la clase. Antes de explicarles, quiero destacar los objetivos. Pues en primer lugar, un objetivo intercultural y un propósito práctico: identificar y compartir elementos culturales para desarrollar la conciencia intercultural y para proporcionar una guía de Londres. 2. Fomentar la comunicación oral mediante diálogos breves sobre Londres, con énfasis en los interrogativos. 3. Colaborar con compañeros y comprobar la retención en un juego de memoria y tarjetas. Y finalmente, dar autonomía y creatividad a los estudiantes para que se involucren física y artísticamente en el tema. Aplicamos estos objetivos en una gama de actividades. Empezamos con una presentación sobre Londres y 10 monumentos para proporcionar una perspectiva equilibrada de la ciudad, con algunas actividades de calentamiento, por ejemplo, situar Londres en un mapa, que se puede ver aquí. Los estudiantes respondieron a preguntas para traducir el vocabulario y describir las imágenes. Con esta información, los niños por parejas jugaron un juego de memoria utilizando tarjetas que les habíamos preparado. Algunos estudiantes pensaron en sus propias versiones del juego de memoria y esto realmente demostró no solo lo comprometidos que estaban, sino también cómo la situación fomenta la autonomía en el aprendizaje. Se hicieron preguntas básicas para describir las imágenes y qué monumentos les interesaban también. Pasamos y luego, como lo vamos a colgar, si alguno quiere ver un poco más los vídeos así, sería más de título personal. Sí. Pasamos un buen rato jugando y luego pasamos a los aspectos más creativos de la situación. En primer lugar, hicimos una manualidad para fabricar una cabina telefónica londinense con papel, con instrucciones y una demostración en inglés. Este modelo icónico hizo que el tema cobrara vida y permitió la colaboración entre grupos. Por fin hicimos un trabajo individual. Y durante este tiempo, Montse y yo hablamos todo lo que pudimos con los estudiantes sobre lo que podían recordar y disfrutar del tema. Queríamos que los estudiantes pudieran recordar, compartir, utilizar y sentirse orgullosos del trabajo que
que habían hecho sobre Londres y como resultado cada estudiante decoró una carpeta para guardar sus recursos. Dibujaron y escribieron frases cortas sobre sus monumentos favoritos, lo que les permitió expresarse individualmente y establecer una conexión personal con el tema. Y esta individualidad artística hizo que la situación fuera muy atractiva para ellos. También hicimos una exposición en la escuela para que la utilizara el resto de los ciclos, pero en resumen, la situación fue un éxito. Incorpora muchas de las formas en que los estudiantes aprenden, por ejemplo, escuchando, leyendo, visualmente y físicamente. Y como resultado, hemos notado que la retención del contenido ha sido excelente y creemos que los estudiantes sintieron que habían conseguido algo personal e individual. Interactuaron y participaron en mi presentación, hablaron por sí mismos y crearon recursos auténticos y únicos para guardar. La actividad permite a los estudiantes a beneficiarse del apoyo de nosotros como profesores, así como de sus compañeros, además de animar a los estudiantes a expresarse individualmente y sentirse orgullosos del trabajo que hacen. Pues creemos que esta situación es divertida, exitosa, transferible e inclusiva, cumpliendo los objetivos de nuestra English Week sobre la comunicación oral y la conciencia intercultural. Pues, en suma, estas son nuestras situaciones de aprendizaje y un poco sobre el programa de auxiliares en nuestra escuela. Creemos que nuestro trabajo con los estudiantes ha favorecido su progreso, confianza y disfrute del inglés. Pero sobre todo es el ambiente de la escuela de calidez, amabilidad, diversión y organización que fomenta este aprendizaje y las relaciones cercanas también. Me siento muy afortunado de haber pasado mis prácticas aquí. Desde mi primer día y una ceremonia de bienvenida hasta hoy, siempre me han hecho sentir parte de la comunidad escolar. Aprecio muchísimo todo lo que ha hecho todo el personal, pero especialmente Montse, para apoyarme en todo lo que hago. El programa también me ha permitido desarrollar habilidades personales y profesionales, mejorar mis destrezas lingüísticas, fomentar intereses personales y experimentar lugares y cultura increíbles. Como resultado, ser auxiliar nunca ha sido una carga, sino una parte increíble de mi estancia aquí. Pues muchas gracias por escucharnos. Go. Okay, good afternoon. My name is Piers and this is Sylvia. And I don't have a presentation, I just have a video about my full activity. But before, I'm going to talk a bit about my experiences. So I've found from other people's presentations so far, I was quite lucky to get Justin Bergay, because I know we had people here that touched on gender equality, he's done some music things, and we did an English week in the last presentation. But Justin Bergay already had these facilities in place, so whenever I came over, they were able to just integrate me into their already established celebrations and awareness practices. So coming over, first off, when I was teaching in the classes, rather than dividing classes, I acted more as a teaching assistant with the conversation auxiliary. So we had a book, and this included topics from animals, music, primary. We had stuff about different subjects in different cultures, different lessons in different cultures. One day would be about jobs in English, and then on top of that, we're just consolidating our knowledge. So with that, I found it quite handy to integrate myself into the school and also follow along with the lessons without having to dabble too much in Catalan or Spanish. So throughout the time I've been here, I've just mainly been taking them, working through their workbook with them, helping them out with the conversation side of things, and just continuing to bolster them inside. And because where I live is quite small, I see quite a lot of my students in the streets on a regular basis, so they're always over talking to me with their parents and saying, oh, hi Pierce, how are you getting on, and things like this. So for my lesson, we broke it down into an independent teaching study where the students themselves would take the information that I taught them and transfer this into the younger years. So I had 3 courses of 6th year, which is I think 10 to 12. Yeah. And then I had the class below them, which is 5th, so that's like 9 to 10. And what we did was I had 3 classes of 6th and 2 classes of 5th.
And I started first by giving them knowledge through a PowerPoint presentation on, of course, St. Patrick's, because that is the main tenet of Irish culture that everyone will know. And through this I gave them a brief history, a rundown of the celebration, our traditions, and of course the expansion of the holiday throughout the world. So following this up, I did a number of activities with the children in English, one of which was I printed out the answers to 20 questions and gave them the PowerPoint twice. Now everybody flipped their answer over, and I believe it's called popcorning. So whenever your answer or whenever your question is asked, you put your hands up and you already have the answer. And then we did this in reverse, where they had the questions, and when they had the answer, they put their hands up. We worked in class on interactive worksheets such as word searches. We had crosswords. And this took up, the PowerPoint for the 5 classes took up 5 sessions, so 1 week, all of either 45 minutes or an hour. Then the second activity and the interactive worksheets were able to get into the one lesson of 45 minutes or an hour, depending if the class was after lunch. And so that was another week's work. And then the third week we had independent research. Now I, being Irish, took St. Paddy's Day off, so that was their last day of working on the 17th of March. Then I returned on the 20th. And the children had made a lap book. So a lap book is like a big A2 piece of paper. We fold it in the middle so it opens like a book. And with this they were able to design the front and back cover. And inside had all the information for relevant headings. So they were able to put who was St. Patrick, where did he come from, why did we celebrate him, how did they celebrate him around the world. And from what I can tell about the experience is that the students really enjoyed it, because they're obviously the older classes. They don't mind a bit of time to mess about, so you give them a laptop, they take a piece of paper down, and then they enjoy being able to fact check it with me and my other teacher, Joanna, who was in charge of the higher classes, the 6th and 5th. So we were able to cross-check everything, make sure everything was right, and then get down to the brass tacks of designing and making their colours. So that took, again, about a week, and they would have maybe 2 classes with me a week, so we're talking maybe 2 sessions of an hour and 45 minutes altogether. Then, whenever I came back, we took the class, so we would divide the class into 2 groups. So you're talking maybe 12 students on each side, and they would split from the first course to the second course to the 4th course, wasn't it? So 2nd course to 4th course, and they would take the information to the younger students, and they themselves would present the knowledge. And it's good to see, because you can tell at the start they're like, who is St. Patrick? And they're like, oh, it's Deirdre St. Tracy, it's Deirdre St. Geordie, but for Irish people. And you can see their learning gets better as they go on, and they can take it into the other classroom. And even though they are nervous whenever they have to speak to the other kids, they really fall into their roles. And it was good incorporation of people with different learning needs, and everybody got their chance to speak, and they really enjoyed it. And I enjoyed teaching it to them. There we go. Bueno, aquí tenéis el vídeo que hemos hecho, un poco como resumen de todo. Bueno, como ha dicho Piers, él ha estado desde segundo, más o menos, hasta sexto, pero el proyecto se ha focalizado en quinto y sexto. Pero cuando terminaron su proyecto fueron a explicar, a presentar a sus compañeros más pequeños, ¿vale? Con este laptop que ha dicho. Bueno, vamos a ver un poquito el vídeo. Son los juegos que hizo para presentar un poquito el tema de St. Patrick. This is another example of giving them the answers and asking the questions, then flipping it and giving them the questions, but telling them the answers to find. Since 400 old, so 1800, 1900 years since St. Patrick wrote it. Cuando ellos buscaban información, and then when they go to the third and fourth course, you explain it? Who was St. Patrick? St. Patrick was the saint of Ireland, and he also was Christianity's most famous figure. St. Patrick was never colonized as a sign, but the people said he was a sign to take off the faith of Ireland and grow the Christianity. Why and when we celebrate St. Patrick's Day?
podía en su nivel. This was actually on the school website, but what you can't really tell because we don't have longer videos is in each group of 10 or 12 we had a couple of students whose English is very, very poor. There were people with like physical disabilities or learning disabilities, but everybody was able to, which I thought was very good, everybody had like a piece to say. So everybody got a turn, even people that weren't as thing, because the course, it was so easy to just integrate it for everybody. That's it, go ahead. Hola, buenos días a todos y a todas. Me llamo Angelina y soy auxiliar de conversación de francés en el Instituto José Cardonosa y aquí está mi tutora Sandra. Entonces os vamos a presentar la unidad didáctica que se llama A la découverte du passé composé de l'imparfait, que significa descubrir el pretérito compuesto y del imperfecto. Entonces esta unidad didáctica ha sido diseñada para los cuartos de ESO y hemos creado esto juntas para explicar un poco los tiempos más usados en francés. Parece un poco extraño ahora aquí, después de toda la diversidad que habéis hecho de diferentes actividades culturales muy chulas, que ahora nosotros os presentemos este rollo, ¿no?, de los verbos. Pero bueno, tiene un significado muy importante porque nos damos cuenta que cuando llegamos a cuarto de la ESO, nuestros alumnos tienen muchos problemas para hablar y saber utilizar el passé composé, el imparfait. Entonces hemos partido de una explicación de unos contenidos gramaticales que son muy rollo para ellos y hemos intentado, Angelina y yo, de hacer a través de juegos y de comprensiones orales, expresiones orales, diferentes actividades más dinámicas y más lúdicas, para que nuestros alumnos sean capaces de usar con menos dificultad estos dos tiempos verbales, ¿sí? Y ahora os presentaremos las diferentes actividades más dinámicas y más lúdicas para ver cómo ellos han experimentado este aprendizaje. Entonces, como dijo Sandra, hemos creado actividades para que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos y, bueno, hablar de manera más fluida en francés con el pretérito compuesto y imperfecto. Y entonces hemos creado 4 sesiones de entre 30 y 1 hora cada una. Y nuestro primer objetivo con esta unidad didáctica era de trabajar sobre todo la producción oral con los alumnos, porque es muy importante también para ellos de aplicar los conocimientos a través de juegos, bueno, lo que puede facilitar también la memorización, por ejemplo. Y bueno, trabajamos en parejas, en grupo, por la mayor parte de las actividades. Y bueno, aquí podéis ver las competencias que hemos trabajado, las actividades de evaluación también, de conversaciones. Sí, bueno, evaluamos los alumnos con las conversaciones, con la valoración grupal y también con las competencias transversales, las competencias sociales y de aprender a aprender también de manera diferente. Y entonces empezamos con un pequeño ejercicio de los verbos. Entonces yo giraba la ruleta y un verbo con la persona adecuada aparecía. Y entonces tenían que usar el teléfono, entrar el código de la plataforma y responder lo más rápido posible para ganar un punto. Y entonces tenían que conjugar el verbo al imperfecto y al pretérito compuesto lo más rápido posible.
y entonces creo que les ha gustado mucho porque bueno, es como un espíritu de competición y bueno, sí, creo que ha funcionado muy bien. Entonces fue un aprendizaje individual pero también cooperativo porque estaban hablando en la clase. Bueno, fueron solo 30 minutos para esto y después tenemos una otra actividades porque saber cómo... Bueno, después os mostraré con el sonido, pero para presentar la segunda actividad es que, bueno, saber conjugar los verbos es muy importante, pero entenderlo al oral es también muy importante para ellos. Y entonces trabajamos con una canción que es un poco antigua y quizás Luis la conozcas. Es un poco antigua porque la verdad es que los alumnos del cuarto de ESO nacieron cuando salió la canción. Pero es muy interesante esta canción porque la cantante mezcla el imperfecto y el pretérito compuesto también. Y entonces fue una oportunidad para ellos de entender, de escuchar los verbos conjugados y también descubrir una parte de la cultura francesa, aunque sea antigua. Entonces con el sonido... Entonces es la canción, bueno, es muy antigua, escuchamos la canción varias veces sin letras y los alumnos tenían las letras en un papel con espacio para, que rellenar para cada verbo que se podía oír en la canción. Y entonces, escuchamos varias veces, 2 o 3 veces creo, y después corregimos en clase entera y después una vez más con las letras para que puedan corregirse y para que puedan también enfocarse en escuchar los verbos conjugados y también sí creo que es todo. Después intentamos explicar un poco la canción, entonces hemos preguntado a los alumnos lo que habían entendido de la canción y después intentamos explicarlo. Fue bien escuchar y trabajar los verbos de manera individual, pero llegó el momento para los alumnos de aplicarlo en situaciones reales. Y por ejemplo, para Halloween hemos creado un murder party. Sorry for the pronunciation. Entonces, fue un juego de rol donde los alumnos tenían un personaje atribuido. Podía ser los policiales, ¿vale? Los policiales, personajes de horror y no lo tengo en mente, pero la historia era la siguiente. Un asesinato tuvo lugar en la mansión donde estabais celebrando Halloween con una ventana de personas y del 1 de noviembre hacia las 2 de la madrugada en uno de los cuartos de baño de la mansión. Entonces cada alumno tenía que crear su coartada para explicar por qué no son culpables y lo que hicieron esta noche, lo que habían visto también, oído. Y de su lado, los policiales tenían que hacer su interrogatorio para descubrir quién fue el culpable. Entonces creo que fue un éxito para nosotras porque fueron muy motivados con esta actividad y tenían también que usar, por supuesto, la mezcla entre el imperfecto y el pretérito compuesto. Entonces sí creo que gamificar un poco las cosas hace que las cosas se puedan entender mejor y memorizar mejor también. Entonces duró 1 hora y fue un trabajo individual porque al principio todos tenían que crear su propia coartada y después con el grupo clase porque fue un juego más colectivo. Y entonces después tienen la significación de raconte-moi ton voyage, ton aventure.
Entonces es cuéntame de tu viaje, de tu aventura. Esta actividad fue para los alumnos una oportunidad de conocer un poco más los países francófonos, como por ejemplo Canadá, Reunión, Morocco y Congo también. Entonces fue una oportunidad para mí de hablar también de la cultura de otros países francófonos que no sea solamente Francia. Y lo que tenían que hacer es crear un viaje, un grupo, al pasado, explicar lo que hicieron, trabajaron entonces en parejas y tenían que explicar las actividades, el tiempo, los medios de transporte. Fue una oportunidad también de trabajar el vocabulario del viaje en general. Y bueno, creo que fue muy exitoso también porque generalmente los alumnos les gustan hacer juegos de roles así, pero también de aprender sobre una cultura que sea diferente de la europea. Entonces sí, y para concluir quiero decir que sí, el imperfecto y el pretérito compuesto y la mezcla de los dos puede ser muy difícil para los alumnos, pero creo que tenemos que explicar la gramática de manera cognitiva y más lúdica. Lo que quiero decir aquí es que, tenemos que explicar a los alumnos el uso de la lengua y tienen que aprender cómo funciona la lengua, mucho más que solamente aprender la gramática de manera muy rígida y estricta. Y bueno, sí, para mí creo que jugar y descubrir un poco de la cultura a través de las canciones fue muy interesante para los alumnos. Y bueno, creo que es todo. Y aquí son mis alumnos, nuestros alumnos. Bueno, gracias por ¿Está siendo mejor, no? Sí. Para todo el mundo, ¿no? ¿Está siendo mejor? Vale, vamos. Entonces, somos Luis y la Yolanda, trabajamos en el Instituto de Alcaraz. Tenemos grupos desde primer de ESO hasta primer bachillerato, y hoy vamos a dedicarnos a un solo proyecto que hemos hecho este año, que es el más importante y el más desarrollado, pienso, que hemos hecho este año, que es un trabajo que hemos hecho con los de bachillerato, porque pide un nivel más o menos ya avanzado un poco, ¿no? Si quieres añadir algo. Bueno, tenemos que decir que este proyecto se realiza al final del primer trimestre, ¿vale? Porque es un proyecto bastante global, ¿eh? Nuestra presentación es en catalán, porque como Luis habla catalán y castellano, pues pensamos, pues utilizamos el catalán, pero bueno, a la hora de comunicarnos aquí, sí, utilizaremos el castellano, ¿vale? Como os he dicho, nuestra propuesta, más que nada la propuesta de Luis, es un proyecto global al final del primer trimestre para trabajar todas las competencias comunicativas, sobre todo, competencia escrita y competencia oral. Pues vamos a hablar un poquito del contexto, cómo es nuestro grupo de primero de bachillerato. Nuestro grupo de primero de bachillerato, ya sabéis que el francés es una materia optativa. En primero de bachillerato tenemos un grupo de 5 personas con diferentes niveles de lengua francesa, porque no se tiene que tener un nivel para poder acceder a hacer francés en bachillerato. Tenemos una alumna que ha cursado francés los últimos 2 años, en tercero y cuarto, entonces tiene un nivel más o menos de una 2+. Tenemos 2 alumnos debutantes, ¿no? Es decir, que empiezan de cero, y 2 alumnos francófonos de origen africano, que están entre un B1 y un B2. Un B2 a nivel oral, seguramente, y más un B1 porque tienen algunas dificultades a la hora de escribir, sobre todo cuestiones ortográficas, más que de estructuras, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con ellos? ¿Cómo trabajamos el día a día? Porque claro, es un poco difícil trabajar a estos diferentes niveles, ¿vale? Ejercicios
ejercicios de autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque así podemos dar a cada uno de ellos lo que necesitan. Reforzar los conocimientos que ya tienen o, por ejemplo, trabajar en lo que es escritura, ortografía o para los alumnos debutantes intentar ponerse al nivel. Es muy difícil, pero la verdad es que estamos muy contentos porque precisamente las dos alumnas debutantes están muy motivadas y se han puesto a nivel, al menos a nivel gramatical, digamos, y de léxico en poco tiempo. Nosotros tenemos una sesión con ellos de 2 horas, en franjas de 2 horas. Entonces hacemos, a veces, una de esas 2 horas, hacemos 2 grupos diferentes en la misma aula, en el mismo espacio, para trabajar la expresión oral y la expresión escrita. A veces queda Luis con las personas debutando y yo con los otros, y a veces al revés, dependiendo de las actividades que preparemos. En cuanto a las pruebas escritas competenciales de expresión oral, expresión escrita, etcétera, de la expresión oral y escrita también, no adaptamos las pruebas, simplemente tenemos criterios de corrección diferentes. A los debutantes corregimos de una manera y evidentemente a los otros alumnos de nivel más alto de otra. Lo que sí que adaptamos son los ejercicios gramaticales, las pruebas escritas solo de uso de la lengua. Sí que adaptamos los contenidos y en general adaptamos los criterios de evaluación en las presentaciones orales. Nosotros cada mes más o menos hacemos presentación oral, pero ya es un trabajo de centro. Todos los alumnos del centro, desde primero de la ESO, hacen presentaciones orales cada mes más o menos en las diferentes materias, porque así, pues bueno, a la hora de expresarse en público solventan algunas dificultades que teníamos nosotros cuando íbamos al colegio, ¿no? Es importante saber hablar en público. Pasa. A ver, entonces, nuestra propuesta que hemos hecho los chicos era un proyecto. Tengo que decir que es un proyecto que ya tenía antes de venir aquí. Es algo que había trabajado un poco, que lo voy a decir después, pero había traído también unos documentos auténticos que para mí tienen un papel importante para el desarrollo, que tienen que ver documentos hechos por franceses hacia un público francés también. Pero es algo que había pensado durante un momento. Y entonces tenemos que proponer algo que podía mezclar, como lo ha dicho Yolanda, todas las competencias que tienen que trabajar y sobre todo de proponer algo cultural, algo que muestra un poco el mundo en el que yo vivo. Es lo que me gustaba hacer. Por eso entonces teníamos que imaginar como si estaban, al principio no se conocían, pero después se van un poco mejorando los vínculos entre ellos. Y tenían que proponer un viaje en la zona en la que yo vivo, que se llama Le Forêt. Y tenían muchas cosas que tomar en cuenta, por ejemplo el transporte, la comida, los restaurantes, el alojamiento, los presupuestos que eran de unos 1.000 euros por persona, para que sea algo real, no algo que sea totalmente fictivo, ¿no? Y después los imprevistos, las visitas culturales y también las actividades, porque es una región muy atractiva con mucha naturaleza, mucha cultura y cosas que pueden aprender o desarrollar, que parece un poco también a Cataluña. Aquí podéis ver diferentes documentos auténticos. Desarrollar y mejorar las competencias comunicativas de los alumnos en lengua francesa, es decir, que queríamos trabajar la comprensión escrita y oral y la producción también escrita y oral, porque son todas las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, por los alumnos que están de francófonos que querían pasar el DELF, que es un examen internacional un poco de francés, y teníamos que aprovechar de esta actividad para que consigan
mejorando sus niveles de francés. También que queríamos desarrollar las estrategias de negociación y dinámicas de grupo, porque como son chicos de nivel totalmente diferentes, nos gustaba mezclar un poco todo esto para crear como una solidaridad entre ellos, para que se ayuden, que los buenos, entre cometes, para que los que tienen un nivel más alto puedan ayudar a los que tienen un nivel más bajo, ¿no? Y por eso las dinámicas de grupo eran muy importantes. Y también queríamos que siguen aprendiendo a gestionar los diferentes medios digitales, que vamos a ver dentro de dos diapositivas, creo, y sobre todo por la parte de investigación y del uso de las aplicaciones para la presentación, por ejemplo, también por el Padlet, pero todo esto vamos a verlo después. Pues las tascas que tenían que hacer. Tenían, como acabo de decirlo, de hacer un Padlet compartido, que era como el resultado final que vamos a mostrar después. No sé si lo tienes, sí. Lo puedes enseñar ahora, ¿no? No sé lo que piensas. Con el segundo punto, todas las investigaciones que han hecho para este proyecto, todo lo que fueron actividades individuales. Había una parte individual como la recerca, trabajo de investigación, y también una parte que era en grupo para, como he dicho antes, la solidaridad entre ellos y que pueden compartir todo lo que habían encontrado. Después tenían que redactar unos artículos, cada uno tenían que compartir el trabajo también, porque no podían hacer todas las mismas cosas. Entonces los hemos guiado un poco para encontrar unas rúbricas para compartir el trabajo, como gastronomía y alojamiento, los monumentos y el turismo, y también la naturaleza y las actividades que proponen y la zona en la que vivo. Después tenían que compartir las experiencias después del viaje como un pequeño feedback, ¿no? ¿Sabes? Como recoger un poco todo lo que hemos visto. Y también la presentación oral de nuestro proyecto que han hecho con el Padlet y con diferentes medios digitales también. Y después una reflexión sobre el proceso de realización del proyecto, cómo han hecho todo, qué pueden mejorar, qué pueden añadir y todas esas cosas. No sé si quieres añadir algo. No. Ya está. Podemos pasar a los medios, los materiales y recursos. Entonces, como han visto un poco los materiales auténticos que había traído yo de una oficina de turismo, se dice así, una oficina de turismo de mi pueblo, del lugar en el que vivo. Tienen también los medios de investigación, como booking.com, TripAdvisor. Yo también tengo que decir que de unas pistas para que pueden... Es una zona que no es muy famosa, que la gente no conoce mucho, entonces tenía que orientarlos un poco sobre las cosas que podemos hacer, destacar la riqueza también de este lugar. Y ellos podían seguir buscando con todas esas aplicaciones. Teníamos el Padlet, que es realmente el soporte, en castellano en catalán, un soporte que para la presentación y para nosotros también para tener un resultado escrito por lo menos, el Classroom para repartir las tascas y los documentos compartidos para que ellos puedan trabajar de sus lados, pero compartiendo siempre lo que hacen para tener una imagen muy clara. Bueno, aquí es más la parte más teórica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Os hemos puesto un poco las actividades de la temporización. Como os hemos dicho, son franjas de 2 horas, ¿vale? Siempre se pierde un poquito, pues, los 10 minutos, ¿no? De rigor.
hicimos la actividad inicial, es la presentación de la propuesta por parte de Luis, unos 20 minutos para que ellos hicieran preguntas, etcétera, después de presentarla. El desarrollo, durante la misma sesión, se distribuyeron las actividades a hacer cada uno y cómo trabajarían, negociaron un poco cómo trabajarían e iniciaron la investigación. Durante la sesión número 2 pusieron primero en común todas las informaciones que ya tenían en el Drive y acabaron redactando, incluyendo en el Padlet. Y finalmente la última sesión la dedicamos a la presentación del producto, ¿no?, de su Padlet, que ahora os enseñaremos, y un poco a la reflexión y evaluación, ¿no?, tanto por parte nuestra como por parte de ellos. Bien, ahora os vamos a enseñar el Padlet. Lo tengo aquí preparado por si acaso. Eso se llama San Víctor, es una zona de la región en la que vivo, que es muy bonita. ¿Vale? Lo que hicieron, Si acaso. cada uno de ellos, ya lo veis, el Padlet sale los nombres de cada uno de ellos, pues fueron buscando fotos, entonces nos colgaron aquí también su guión un poco. Y el día de la presentación, pues nos explicaron de manera oral. Nosotros, para evaluar todo esto, tenemos una serie de rúbricas, ahora os enseñaremos un ejemplo. Y la verdad es que fue bastante interesante. Ellos mismos, ¿no?, al ver toda esta zona que no conocían, porque lo que más conocemos todos son el Château de la Loire, París, la Côte d'Azur, etc. Pues esta zona es una zona perdida cerca de los Alpes, cerca de Lyon, pero claro, con muchos castillitos y tal. Y también con una gastronomía que está muy desarrollada ahí. Y por eso me gustaba poner en la luz todo esto, como la Cataluña no es lo primero que pensamos cuando pensamos en España, y es lo que quería. Además es un trabajo que es extrapolable a otras zonas, evidentemente. Los viajes dan para mucho. Y se puede trabajar a diferentes niveles. Nosotros hemos trabajado con bachillerato porque queríamos trabajar, por ejemplo, el pasado, cuando hablan de las impresiones, imaginan que han hecho el viaje y hablan de las impresiones de su viaje, pero se puede trabajar en presente, estamos allí, y hacer un diario de viaje, etcétera, etcétera. Siempre integrando la parte más comunicativa y también, evidentemente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Se tiene que trabajar la parte de gramática, no queda otro remedio, sobre todo en francés. En inglés, por ejemplo, los verbos son muy fáciles, ¿no?, de hacer. En francés no, ¿vale? Porque funcionamos igual que en castellano o catalán, entonces... La cosa era introducir todo este rollo, como decían las chicas, introducir este rollo en algo que puede ser interesante para ellos, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que os hemos dicho, ¿no?, la última sesión fue la presentación oral de todo el trabajo que habían hecho. Y tuvimos también la sesión de reflexión. Cada vez que hacemos un proyecto de estos, hacemos los comentarios, igual que vamos a hacer ahora, ¿no?, los pros, los contras, qué habéis hecho bien, qué no. Hay una fase de coevaluación y autoevaluación. Es una evaluación cualitativa que hacemos de manera oral, la hacen los propios alumnos. Ellos ya tienen un punto de madurez, un primero de bachillerato, bueno, pues que es importante, ¿vale? Y bueno, pues hablaron de los puntos fuertes y débiles, de los puntos a mejorar, las dificultades que encontraron, etc. Y después nuestra parte, ¿no?, lo que es la evaluación cualitativa, que también hicimos a nivel oral. Evidentemente hablamos de todo el proceso, aparte del producto, ¿no? Porque es importante mirar todo el proceso. Es un grupo pequeño, 5 personas trabajando en un aula, pues es muy fácil. Realmente es un lujo. Y además, un punto fuerte de nuestro centro precisamente es esta multiculturalidad, ¿no?, que se ve reflejada en esta clase. Tenemos muchos alumnos de origen africano que escuchan canciones francesas, lo que pasa es que no las podemos poner en clase porque el mensaje que dan no se puede utilizar, ¿vale? Pero escuchan mucha música francesa realmente, ¿vale? Y hablan francés, entonces se sienten muy vinculados. Nosotros trabajamos la francofonía y todo esto, ¿para qué? Para integrarlos, ¿no? ¿Tenemos también rumanos? Sí, tenemos muchos alumnos rumanos. El hecho de que puedan hablar diferentes lenguas también facilita que aprendan
más lenguas, ¿no? Y es un punto fuerte de nuestro centro, ¿no? Y finalmente la evaluación cuantitativa, siempre tenemos que poner una nota al final, ¿no? Os voy a enseñar un poco la rúbrica que tenemos para... Esta la colgaremos también. Nosotros tenemos una rúbrica que utilizamos normalmente, es parecida a la que utilizan en inglés, porque las presentaciones es lo mismo, ¿no? Y valoramos pues eso, la utilización de las aplicaciones digitales, la corrección ortográfica, la variedad de contenidos, la corrección en la pronunciación, ¿no? Que sea una presentación atractiva, el uso de los elementos de gramática, ¿no? Y la corrección textual, porque trabajamos también dentro del producto, evidentemente hay cosas escritas, hay textos, y el uso del vocabulario. Y yo creo, bueno, pues simplemente la reflexión y el feedback, ¿no? Que nos dieron los alumnos y nosotros mismos, puntos fuertes, la motivación del alumnado, ¿vale? Es alumnado muy motivado, con ganas de aprender. Algunos de ellos por una cuestión práctica, porque después se van a Francia, porque a veces tienen familiares allí, etcétera, etcétera, y lo que quieren es hacer el salto. Es un trabajo multidisciplinar, ¿vale? Es un trabajo cooperativo y evidentemente el asesoramiento del auxiliar es fundamental, ¿vale? Y los puntos débiles, a veces es difícil encontrar ciertas informaciones sobre zonas que no se conocen tanto, y para el alumnado que debuta pues hay algunas dificultades de expresión. ¿Cómo lo han solventado? ¿Cómo lo han solucionado? Con mucho trabajo y ayuda evidentemente del auxiliar y de los compañeros. Exacto, de los compañeros. Mucha ayuda, mucha cooperación entre ellos. Exacto. Y bueno, este es nuestro grupo, ¿vale? El día que presentaron, pues como veis, ¿no? Mucha diversidad. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias por esperar hasta la última hora para escuchar nuestra presentación. Somos Ana Gutiérrez, tutora de Valentina. Valentina es nuestra auxiliar, tan deseada que llegase a nuestro centro. Valentina es austríaca y ha estado durante todo el curso. Ella ahora nos va a presentar nuestra situación de aprendizaje, situación de aprendizaje que hemos hecho en segundo de bachillerato. El alemán, en el Instituto Manuel de Monsoix, es una lengua, es primera lengua, es decir, todos los alumnos cuando llegan a primero de ESO pueden escoger entre inglés o alemán. Si escogen alemán de primer idioma, entonces desde de segundo idioma hacen el inglés y así suben desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato con ambos idiomas. Ella ha entrado en todos los grupos, es decir, solo somos 2 profesoras de alemán y ella ha estado en cada de los 3 días que venía al centro, ella ha entrado a todos los grupos, es decir, ha ido siguiendo, sobre todo hemos hecho Sprechen, lo que es la parte oral, para presentar a los alumnos a los exámenes del Goethe, y además hemos hecho diferentes actividades dentro de las aulas en todos los cursos. ¿Sí? El nombre de nuestra presentación es Matura, Matura. Y ahora Valentina nos va a explicar el porqué de esta presentación, de esta situación de aprendizaje. ¿Sí? Sí. Bueno, es de alemán, 5 sesiones de 60 minutos cada sesión. Hemos hecho grupos cooperativos y ha sido, lo hicimos desde el 6 de marzo, ha durado 5 lunes, pues desde febrero hasta marzo durante 5 o 6 años. Muy bien, entonces nos dimos cuenta de que en los libros de los alumnos lo que es más presente son las culturas de Alemania. Y como yo soy de Austria, pues he pensado que estaría guay poder explicar también un poquito sobre la cultura de Austria. Entonces, como se trata de un grupo de segundo de bachillerato, están a punto de graduarse y de presentarse a la selectividad, entonces he pensado de que pudiesen pues planificar un típico, cómo sería la selectividad en Austria y las actividades que se hacen en Austria. Que, bueno, la selectividad en Austria se llama Matura
es decir, es cuando los alumnos alcanzan la madurez, digamos. Y entonces hay algunas tradiciones típicas que se hacen en Austria que acompañan pues esa matura, digamos. Y entonces hay tres partes. La primera parte es organizar un viaje. Los alumnos, yo también, organizan un viaje de final de curso. Y entonces eso fue una de las tasks que tenían que hacer. Y lo segundo sería planificar una obra de teatro, que normalmente lo hacen en la fiesta antes de la selectividad en Austria, que es una fiesta que dura toda la noche, hay muchísimas cosas, hay bailes y todo, y también esa obra de teatro donde participan todos los profesores, los alumnos y todos. Y hacen representaciones de escenas que realmente han pasado en el instituto, entonces es algo muy divertido. Y eso fue lo segundo que tuvieron que hacer los alumnos. Y lo tercero es una revista donde salen todos los alumnos y salen las salidas que han hecho, las excursiones y todo lo que han vivido durante la época escolar. Y bueno, eso les sirve también como recuerdo y lo guardan siempre, ¿no? Es algo muy guay. Aquí hemos traído diferentes ejemplos. La preparación del viaje, que es Santorini, han decidido irse, una vez hayan hecho la selectividad, han decidido irse a Santorini. En otro tenemos otra presentación, que es el diario, es decir, ellos han hecho el diario, lo podéis lo he pasado. Está aquí. A más. Os he presentado. Bueno, ese es el mío y ese es el que hicieron ellos. Los alumnos, y a más he pasado también los modelos de rúbricas que hemos estado evaluando a los alumnos. El reto, ¿cuál era el reto? El reto es, bueno, ahora es la hora de graduarnos, ya estamos en segundo de bachillerato, vamos a hacer la selectividad. ¿Somos capaces de organizar la fiesta de graduación para todos los alumnos? Entonces aquí tenéis un código QR donde podéis, tenéis acceso a todos los materiales que también tenéis en el Drive. Como ya ha comentado Valentina, los productos finales, que es la creación del diario, la representación de un teatro y así como también la organización de un viaje de fin de curso. ¿Cuáles son los objetivos? Pues analizar los aspectos socioculturales de Austria, planificar, producir textos orales, tanto orales como escritos, porque los orales porque tenían que producir el teatro y los escritos porque tenían que escribir el diario y también a su vez escribir los diálogos del teatro. Crear y editar un diario de la promoción. Dentro del diario podréis ver que hay las dedicatorias a los profesores. Los profesores también han hecho dedicatorias a los alumnos, han hecho un trabajo individual cada uno de ellos, que ahora os explicará Valentina. Y buscar información, es decir, a la hora de crear el viaje, ellos tenían que buscar y hacer la selección idónea para el viaje que puedan hacer ahora en junio, que les salgan bien de precio, que tengan unos buenos alojamientos, el transporte, es decir, son ellos los que han tenido que hacer esta selección. Y por último, grabar y la edición del vídeo, que eso ya tenemos su parte. Entonces, dentro de las competencias específicas, ¿cuáles son las competencias? La competencia 1, que es la parte más sociocultural, la competencia 3, de producir textos orales y textos orales, la competencia 5, que son el hecho de producir textos escritos y multimodales, y por último la competencia 6, seleccionar, contrastar e inferir información. Entonces, ahora Valentina pasa a poner en contexto y explicar cada una de las actividades que hemos hecho en estas 5 sesiones. Bueno, primero hay que decir que ya hacía unos meses habíamos tratado un poquito ese tema de la matura y del sistema escolar en Austria, entonces ya tenían algunos conocimientos previos.
pero claro, durante la primera sesión era necesario pues refrescar la memoria un poquito. Entonces volvimos a hacer una presentación que yo ya había hecho para ponerlos otra vez en contexto, y pues hicimos un Kahoot para consolidar todas las... Bueno, aquí el sistema escolar de Austria. Sí, sí. Aquí hace una pequeña explicación de la Matura, de qué trata, hace la explicación del sistema escolar austríaco y, como comenta, hace un Kahoot. Así que el Kahoot siempre les gusta mucho y entonces, bueno, sí. Y bueno, una vez hecho esto, pues también cada fiesta de fin de grado o fin de curso tiene un tema. Y entonces los grupos, los alumnos tenían que formar grupos y dentro de los grupos escoger un tema. Y es lo que hicieron y al final votamos y bueno, ganó un tema y a partir del tema pues hicieron todo lo demás. Y entonces, al final de cada sesión tienen una reflexión del aprendizaje y trabajo diario. Esto lo podemos ver aquí. También he pasado un modelo, qué han aprendido, qué es lo que no han entendido, qué me gustaría saber, qué es lo que deben preguntar al profesor y su propio trabajo. Entonces, si están contentos, una autoevaluación también, es decir, esto al final de cada clase. Y según la sesión, por ejemplo, aquí yo no he preguntado el trabajo cooperativo porque en esta sesión primera no había ninguna cooperación. Y bueno, pasemos a la segunda sesión. Como hay 3 temas y 3 cosas grandes en que trabajar, es decir, primero organizar el viaje, o sea, es una cosa muy auténtica, ¿no? Organizar un viaje, como ya hemos visto. Segundo, crear esta revista. Y tercero, escribir la obra de teatro y actuarla también. Entonces, 3 grupos, necesitábamos 3 grupos y los formamos y dentro de los 3 grupos los alumnos pues trabajaron y yo pasé por cada grupo siempre atendiéndolos y todo y ayudándolos pues donde podía. Entonces, podéis ver Matura. Esto es cuando Valentina explicó qué es lo que tenían que hacer, es decir, cuando empezó la sesión de Matura, venga, vamos a hacer Matura, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ellos tenían que leer y tenían que entender cuál era su proyecto durante las próximas semanas. Entonces aquí sí, después de haber hecho los grupos, sí que se hizo un acuerdo del trabajo cooperativo de Matura, es decir, tomaron qué normas cogían como grupo, a cada miembro del grupo se les preguntaba qué es lo que puede aportar y cuál es su mejor propósito para la mejoría personal. Y luego se asignaban roles, es decir, un portavoz, una moderadora, un secretario por si necesitaban material, qué es lo que necesitaban hacer, y un coordinador, es decir, cuando se sentían perdidos a la hora de realizar las tareas, siempre tenían un rol para cada persona. Y aquí sí que tenían como trabajo cooperativo, entonces se les daba la misma sesión, una autoevaluación y así como también la autoevaluación del trabajo en equipo, es decir, bueno, cómo iban trabajando ellos dentro de su propio equipo. Pasemos a la tercera sesión. Pues a la tercera sesión continuamos trabajando en grupos y ya se podía ver un poquito los resultados y todo. Y bueno, yo pasé por los grupos y básicamente, bueno, fue esto. ¿Tienes algo para compartir en ese apartado o paso a la cuarta? Pues sí, más o menos siempre ella estaban todos, iba grupo a grupo a ver si tenéis alguna duda a la hora de corregir los textos también. Ella iba entre las dos, pero básicamente ella iba pasando por todos los grupos a ver si tenían dudas o algún problema a la hora de realizar el trabajo. Bueno. Y entonces a la cuarta sesión, pues los alumnos ya habían básicamente terminado y hicimos el toque final
Y pues a la a la quinta sesión lo que pasó fue, pues, claro, a la cuarta me he olvidado, que también hicimos la obra de teatro, es decir, nosotras dos también participamos como actrices y grabamos la obra de teatro, las escenas y todo, y pues a la quinta sesión lo presentamos todo, es decir, el grupo que había planificado el viaje pues hizo una presentación y expuso pues el viaje, el alojamiento, todo lo que se necesita para planificar un viaje que fuese barato, asequible, todo. Y también nos miramos el vídeo de la obra de teatro y presentamos la revista. Que ahora veréis en el sí. Entonces, a la hora de valoración del trabajo cooperativo, es decir, cómo han trabajado ellos dentro de su propio grupo, tendrían que poner el nombre de sus compañeros y cómo han trabajado. Entonces, estos tenían una nota, es decir, no olvidemos que sí que hacen un trabajo, pero luego se les tiene que evaluar y poner una nota. Entonces, ¿cuál era su propio trabajo de cooperativo? Entonces, aquí ponían los nombres. Una vez hacían las presentaciones, primero, la expresión oral, es decir, se hacía una coevaluación, es decir, mientras un grupo presentaba, sus compañeros evaluaban cómo era su presentación. Así, antes de hablar, antes de hacer esta exposición, el propio grupo se autoevaluaba, es decir, sé exactamente qué es lo que tengo que decir, tengo una presentación bien preparada. Entonces tenían una autoevaluación, es decir, ellos mismos se evaluaban y después daban paso a la coevaluación de sus compañeros. Y por último, se pasó una evaluación qué les había parecido esta situación de aprendizaje. Es decir, vale, hemos hecho toda una situación de aprendizaje de Natura, pero ahora evaluémosla. Es decir, ellos tenían qué es lo que habían aprendido, qué les había gustado más, qué mejorarían. Entonces aquí tenemos los resultados de esta valoración que han hecho los propios alumnos de esta situación de aprendizaje. Es decir, les ha gustado las dinámicas, han trabajado con sus compañeros, es decir, puede ser que hayan trabajado a gusto o no, es decir, eso de trabajar con compañeros a veces puede resultar muy fácil, pero a veces no se aguantan entre sí, entonces a veces es complicado trabajar en grupo. Si están contentos con su trabajo final, qué es lo que mejorarían, entonces, por ejemplo, algunos de ellos dicen que quizá necesitan un poco más de tiempo, o bien dicen que no, que quizá hacer alguna actividad un poco más lúdica, o bien que no mejoraría nada, que ya lo tienen bien así. Y bueno, que les ha gustado, básicamente. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Aquí son las presentaciones que os he enseñado. ¿Cuál es el recurso? Pues hemos hecho la presentación de Natura. Bueno, ¿de qué trata Natura? ¿De qué trata la selectividad? ¿De qué trata esta fiesta de graduación? Después tenemos también el sistema escolar austríaco, esta presentación de cómo funciona el sistema escolar allí, y de aquí se ha hecho un Kahoot, que ya lo hemos visto. ¿Cuál es el proyecto? Es decir, la lectura. ¿Cuáles son los acuerdos de trabajo en equipo? Y la evaluación y feedback, que es lo que os he enseñado de las rúbricas de trabajo diario, la coevaluación de trabajo en equipo, la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación final de esta situación de aprendizaje. Entonces aquí podemos ver cuál es su producto final. Dentro de su producto final, ellos valoraron, después de mucha discusión, valoraron que querían ir a Santorini, es decir, una vez hayan hecho la selectividad, es decir, entre la graduación y la selectividad, una vez hayan hecho la selectividad, ellos por su cuenta han decidido ir a Santorini. ¿Qué han buscado? Pues han buscado la información más importante, los medios de transporte, qué hoteles, las actividades. Bueno, como si fuese un viaje de verdad. Entonces, pues la información más importante, bueno, he buscado con toda delicadeza que, a ver, este viaje les interesa a ellos, por tanto, tiene que ser a un precio razonable también. El hotel, dónde van a dormir,
qué actividades van a hacer. Y esto lo tuvieron que presentar en la clase. Luego, el anuario, como ha comentado Valentina. Entonces, ¿qué tuvieron que trabajar aquí? Es el baile de, la fiesta de graduación. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Pues la lista de la clase, las fotos, las dedicatorias entre nosotras, y los alumnos, y las fotos de durante estos 6 años en el centro, que dan para mucho. Entonces aquí tenemos la lista de todos los alumnos en la clase. Aquí estamos los que hacen segundo de bachillerato. Esto es una dedicatoria que nos hacen, que le hago yo a los alumnos. Les hice claro, es que son 6 años. 6 años para mí, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, les ves crecer. Entonces, pues quieras o no, como ya pone, es mi familia, la pequeña familia. Bueno, pues sí, al final se crea un ambiente en la clase que es una pequeña familia. Entonces, la Valentina también hizo un escrito para los alumnos, así que, si lo quieres comentar tú misma, es durante este año escolar, pero ha dado mucho de sí porque son muchas horas con ellos. Entonces, los alumnos nos hicieron unas dedicatorias a mí y también le hicieron unas dedicatorias a Valentina. Claro, todo esto es trabajo por su parte. Es decir, sí que llevan 6 años, pero el alemán no es fácil precisamente. Entonces, una de las actividades que tuvieron que hacer era que cada alumno, a partir de su nombre, tenía que escribir sus adjetivos y escribir una frase que le representa. Por ejemplo, Adrián Martínez Castro, anspruchsvoll, direct, racional, innovativ. Entonces, y aquí tenemos todos los alumnos que cursan. Esta es una Ariadna. Exalumna. Vale. Pues, aquí tenemos todos los alumnos que hacen alemán. Entonces, estuvieran en el grupo que estuvieran, ellos tenían que hacer también trabajar estos objetivos. Entonces, ahora ya que sí que tenemos las fotos de su trabajo en el aula, es cómo han ido trabajando durante todo este tiempo, las excursiones que han hecho, todas sus experiencias y sus recuerdos aquí Valentina y yo trabajando con este Excel y y las fiestas que cuando estuvieron de intercambio en Alemania, cuando estaban el primero de la ESO con sus Eierbemalen, cuando pintaban huevos de Pascua. Es decir, claro, es que son 6 años, da para mucho. Al final, ¿cuántos son quedan de alumnos? Pues ahora tengo 12. Pero claro, empezaron con 2 clases, pero conforme van pasando... sí. Mira, esta era una clase, ahora aquí tengo la segunda, es decir, son muchas experiencias. Es decir, mal no lo pasan, se lo pasan. Claro, es una pequeña familia, es que es una pequeña familia. Vale. Y el tercer trabajo, el tercer proyecto es esta obra de teatro. Esta obra de teatro han participado todos. La creación es propia. In der 10. Klasse und 12 Claro, ellos lo han tenido que transcribir todos los diálogos, toda la explicación. Entonces ellos salen como producto a la hora de situaciones divertidas que han pasado en el centro. Por ejemplo, os explico esta. Estaban en la clase e había 2 niños que se les había requisado el móvil y la profesora dijo: ¡Uy, qué perro más feo! ¿De quién es este móvil? Entonces el alumno se puso a llorar
porque el perro se había muerto y era su perro. Entonces pues los otros compañeros se pusieron a reír y bueno, fue una situación vergonzosa para el profesor. Otra, por ejemplo, es la alarma, la prueba de la alarma. Die Schüler lernen Philosophie. Als der Lehrer erklärt über Wirklichkeit, die Feueralarm erklingt. Sonó la alarma y entonces en vez del profesor, bueno, cogemos todas las cosas y salimos del aula y nos vamos por la prueba de alarma de fuego. Entonces lo que hizo el profesor es cerrar la puerta y dijo, bueno, esto es de otra clase, esto no va con nosotros. Y claro, los alumnos dicen, no, ¿quieres decir que no tendríamos que ir todos al patio? Ah, bueno, pues quizás sí. Entonces pues los alumnos se fueron corriendo. Entonces apareció otro profesor diciendo, estas son horas de venir a la prueba de alarma, es que ya os hubierais quemado en el centro. Otro, por ejemplo, fue que un ordenador estaba saliendo humo y la profesora, en vez de decir ¿qué pasa con este ordenador que sale humo? Vamos a llevarle al técnico. Cogió, lo tiró en la guicheta, en la taquilla del centro y dice, aquí se queda el ordenador sacando humo. Y los alumnos, ¿quieres decir que esto tendría que funcionar así? Entonces aquí se ve, por ejemplo, aquí no pasa nada y el ordenador se queda aquí y hasta luego. En el viaje de Alemania, esto es donde salimos Valentina y yo. Estamos aquí haciendo ver que estamos en un tren en Alemania y se abrieron las puertas, la mitad de los alumnos se fueron y la otra mitad se quedaron dentro. Entonces, claro, los alumnos, nada más llegar a Alemania, unos en el andén, otros en el tren que se había ido y ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues bueno, fue una situación que a ellos en ese momento no les hizo ninguna gracia, pero sí que... Bueno, ahora cuando lo recordamos sí que nos hace gracia, pero en ese momento no nos reímos. Entonces aquí salimos Valentina y yo misma, Y por último, es que los alumnos de colonias se fueron por la noche a un bosque y el profesor venga, vamos de caminar porque así, todos sabemos cuanto más caminan, mejor duermen por la noche. Entonces nos llevaron como 2 horas caminando y bueno, y se perdieron. Entonces ni el mismo profesor sabía volver al hostel, al albergue. Entonces después de 2 horas encontraron el albergue. Entonces pues aquí se puede ver que es su representación de que finalmente encuentran el albergue. Aquí tenemos toda su participación en estos 3 proyectos. Maturatzea, son los 3 proyectos que han hecho